Y ahí está Santi Pérez. Vamos a ver este corredor que yo creo que sí, que sobre todo en la primera parte tiene un buen escenario. 3, 2, 1, fuera. Ahí parece que sí que sale con rabia Santi Pérez. Yo creo que dependiendo un poco de lo que haga en esta primera parte que le es más favorable, pues luego buscará, ¿no? Ayer lo vimos que mantuvo muy bien las diferencias después del descenso en el terreno llano, pues casi no le quitaron nada, ¿no? Lo cual demuestra que efectivamente el corredor está... Sí, un par de segundos, ¿no? Quizá, pero bueno, yo creo que demostró que estaba con buenas piernas en esta última semana, entrando en la última semana de esta Vuelta Ciclista a España, que se está reencontrando con el espectáculo después de un Tour de Francia excesivamente dominado por los corredores del conjunto US Postal, no solo por Armstrong. Estábamos comentando el manía triatleta por Floyd Landis, tampoco lo lleva Santi Pérez, y es que muchas veces el estilo del corredor cuando sube se agarra muchas veces de la cruz del manillar, ¿no? Ahí junta la tija y donde ya se abre el manillar derecha e izquierda, es un punto de apoyo muy común, ¿no? En el ciclista a la hora de ascender los puertos sentado, ¿no? Y posiblemente ese soporte, ¿no?, de triatleta siempre estorba y molesta a la hora de agarrar el manillar en una posición que tú quieres, y por eso yo creo que más de uno, y sobre todo yo creo que Santi Pérez, habrá prescindido de ese material para luego tener más comodidad a la hora de agarrar el manillar en la ascensión. El año pasado en la crono de Avantos, US Postal estrenó unos manillares compactos, no eran un apoyo nuevo, pero como lo llevó Roberto no lo quiso usar, sí que lo llevó Manolo Beltrán, pero sí que eso quizás facilita un poco, ¿no? Porque no tienes esos anclajes, que es lo que te complican, ¿no? El agarre en el centro del manillar. De hecho, ahora también hay unos manillares que son más anchos, ¿no?, que son planos y que tienen una posición más cómoda, en teoría, ¿no?, para hacer fuerza, ¿no?, cuando hay que agarrar en la parte dura de las subidas. Vamos a ver la llegada de Iván Parra a la línea de meta. De momento se va a colocar segundo, como pueden ver. Tercero ya. 1:06:59. Buena crono también para Parra. Y ahí está Carlos Sastre. Quedan solo 4 corredores pues para tomar la salida. Yo lo intentó también el corredor abulense del conjunto CSC. Y como decíamos, quedan ya los 4 grandes de la clasificación general. Nozal, Valverde, Mancebo y Roberto Heras, que saldrá a las 4:10. A Carlos le pasa lo que tú comentabas, Carlos, en otros, ¿no? Los que han hecho el Tour, lo han hecho a tope el Tour, lógicamente ya les falta un poquito de potencial, ¿no? El caso de Floyd Landis, Manolo Beltrán, pero también un ejemplo de ello es Carlos Sastre, ¿no? Está ahí, pero no termina de rematar con los mejores, ¿no? Y recuerden que ya en este Tour de Francia hizo unos enormes esfuerzos, sobre todo en la etapa que terminaba en la Montgui, lo que era la parte del Tourmalet, y luego ya en los Pirineos. Además, acabó el Tour con esa, conoció después del Tour esa fisura en la costilla, eso le condicionó bastante el entrenamiento. Ahí vamos a ver el paso de Óscar Sevilla por el primero. Se le va un poco el tiempo también a Óscar, como pueden ver, a pesar de que parecía que había salido con ganas el corredor de Osa de Montiel del conjunto Fonac. 33:22 el tiempo para él, a 2 minutos y 2 segundos de Alexandre Vinokurov. Ahí preparando la salida Isidro Nozal. Podemos saludar ya a nuestros compañeros. Vamos a hablar con Juan Carlos primero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Pues a la vez que tome la salida Isidro Nozal, lo haremos nosotros y le acompañaremos a él durante una parte del recorrido. Lo iremos alternando con Alejandro Valverde. Una de las dudas era qué montaría Manolo Saiz en las bicicletas de sus 2 hombres importantes, de Isidro Nozal, de Roberto Heras. Finalmente deciros que han sido relativamente conservadores. Plato pequeño de 38, grande de 50 y un piñón de 25, el más grande atrás. Buscan una agilidad, ¿no? Parece, para la parte dura, porque 38 es un plato poco habitual ya. Poco habitual, el 39,25 yo creo que tienes ahí mucho margen para mover, ¿no? Pero ¿eso quiere decir que Manolo considera que se gana en la segunda parte de la crono? Yo creo que sí, porque tal vez lo que quiera es plato grande y en lugar el 25 simplemente para tener piñones, para que no vaya la cadena tan cruzada, y con el plato grande de 50 y apoyarte en un piñón de 21, ¿no? Lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿no? Es decir, un plato tan pequeño quizá para no quemar fuerzas en la parte dura y después ser muy potente, ¿no? Muy sólido en esos kilómetros finales de la contrarreloj cuando
cuando se sale la subida habitual a Navacerrada. Ahí vamos a ver la entrada de Quique Gutiérrez, 1 hora 8:44. El tiempo para el corredor valenciano del conjunto Fonac. Así pues, Manolo Saiz, que apuesta, da la sensación por la segunda parte de la crono para marcar las diferencias. Sobre todo este corredor es un hombre que yo creo que se puede permitir perder algo de tiempo en la parte dura, porque luego, con esa fuerza que le estamos viendo en las subidas, y sobre todo en esta subida a Navacerrada, que es muy buena para él, tiene un terreno adecuado para recuperar algo de lo que pueda perder en la primera parte de la crono. Y lo cierto que es la lectura que hacemos de ese plato de 38 dientes, buscar no quemar músculo, que la pierna llegue fresca a la segunda parte de la crono y conseguir ahí establecer diferencias importantes. Y el 25 de piñón grande, sobre todo, que no creo que sea necesario ni que lo vaya a meter el 38-25 nunca en la ascensión, ninguno de los dos, pero sobre todo es el tener luego subir la parte después de esa zona dura del Monachil, llevar siempre, casi siempre el plato grande y jugar ya con los piñones donde se considera un avance. Yo creo que incluso si no fuese por estos 4 o 5 kilómetros llanos, la gente llevaría un plato grande de 48 dientes, ¿no? Pero claro, ahí tampoco puedes relajarte mucho en ese tramo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Y ahí está el hombre que levanta pasiones en esta Vuelta Ciclista a España, un corredor que ya tiene esa virtud de conectar con el público, que esa caída le ha acercado, le ha hecho muy frágil, ¿no?, ante el espectador que le está apoyando en todo momento en esta Vuelta Ciclista a España 2004. Llegada para Valjavec, quinto tiempo para él, 1 hora 8 minutos 17 segundos. Recuerden que el año pasado perdió solo 14 segundos en la crono de Avantos. Eran cronos, o son cronos muy diferentes, la de Avantos y la de hoy aquí en Sierra Nevada, pero recuerden también que su director estaba confiado, veía que estaba recuperando bien después de la caída este corredor murciano, y por qué no pensaba que podía ser también el ganador de esa especialidad, y por qué no intentar recuperar algún segundo respecto a Roberto Heras, un hombre que ayer salió fácil, le vimos muy cómodo en ese cambio de ritmo que buscó Alejandro Valverde en la parte final de la ascensión a Monachil, y que siempre va a ser el referente para todos de cara a marcar el mejor tiempo en la crono de hoy. Los aplausos del público para Alejandro, los ánimos desde el coche para ir cogiendo ritmo, como pueden ver, con mucha fuerza ha salido en esta parte inicial de la crono. Sí, va mucho tiempo de pie de la bicicleta, normalmente es sentarte, acoplarte un poquito en la bicicleta y bueno, ir cogiendo ya tu posición en la bicicleta. También es que Alejandro Valverde es un poquito atípico, ¿no? Al tener esa explosividad, pues también se marca un poco esas rectas, ¿no? Pero bueno, eso ya es el resultado quien dice el que ha acertado o no ha acertado, ¿no? Eladio Jiménez, que sigue haciendo buenos tiempos, también Piepoli en el kilómetro 20, a 18 segundos el italiano, a 45 segundos el salmantino, y ahí está Paco Mancebo, y cerquita de él en la salida, Iñaki Cano. Buenas tardes. Pues detrás de él, muy buenas tardes, aquí estamos, le acompañaremos algunos kilómetros, quizás toda la parte estrecha de la subida de Monachil, lo aguantaremos la llegada de Roberto Heras, a quien perseguiremos hasta la línea de meta, intentando saber cómo marcha este hombre. Está a punto, le están dando ya la cuenta atrás, y en este preciso instante sale Paco Mancebo. Con ese manillar que les comentaba antes, que estrenó US Postal el año pasado en la crono, buscando pues evitar los anclajes, ¿no? Y tener una buena posición de agarre también cuando quieres buscar el centro del manillar. 32 minutos y 15 segundos. Bueno, Marcos, que ha salido tranquilo al principio, pero está imponiendo ahí su condición de escalador, y se ha quedado a solo 55 segundos de Alexandre Vinokurov. Rueda ya Mancebo, menos de 2 minutos para que tome la salida el último corredor, el jersey oro de esta Vuelta Ciclista a España, Roberto Heras. En las conversaciones entre bastidores donde calentaban los ciclistas esta mañana hemos ido hablando con unos y con otros, y es una contrarreloj, una cronoescalada que produce mucho respeto en todo el mundo, que cree que va a producir diferencias importantes, y todos apuntaban a dos claves: en que no se ceben, no se claven los ciclistas en los primeros kilómetros, y en llegar con la gasolina suficiente a los últimos después de coronar Monachil. Bueno, ya hemos visto esa lección en el desarrollo por parte de los corredores del Liberty, que demuestra claramente que piensan, yo creo que sobre todo en el caso de Nozal, que en la segunda parte de la crono se puede recuperar tiempo. 1 hora 7 minutos, el tiempo para Buena Hora, que se coloca cuarto también en esta crono escalada. Ahí estamos viendo de nuevo a Alejandro Valverde saliendo con ritmo en esta parte inicial, buscando coger rápidamente el ritmo que quiere encontrar. Oye, es que eso del plato pequeño 38-39 yo creo que no hay diferencia, o sea, no hay, sobre todo si llevas un 25 detrás, y posiblemente las piernas están más acostumbradas
a rodar con un plato de 39 dientes, y me parece un poco inútil esa apuesta de prescindir de ese diente más, que es el que al fin y al cabo está hecho el ciclista a llevarlo. Alejandro Valverde. Un segundo, Juan Carlos, vamos a ver la salida ya de Roberto Heras. 4, 3, 2, 1. El gran favorito para ganar esta Vuelta Ciclista a España y el gran favorito para ganar la crono de hoy. El único corredor que puede conseguir una segunda victoria en el palmarés de la Vuelta Ciclista a España en una especialidad que se ha disputado en 13 ocasiones. La cronoescalada, su rendimiento en Avantos fue absolutamente espectacular. Es una crono diferente esta, evidentemente mucho más larga. A él probablemente le venía mejor la crono del año pasado, pero está demostrando una condición física, si no un puntito por encima de los demás, tan buena como la de cualquiera en esta Vuelta Ciclista a España. Pasa Aitor González a 1.14, el corredor alicantino de Fasa. Roberto, que me da la sensación de que llevaban un megáfono de esos en el coche, no lleva auricular hoy. El corredor salmantino, que yo creo que está con muchísima confianza, ¿no, Pedro? Yo creo que sobre todo después de ese ataque de Alejandro Valverde, que él respondió sin ningún tipo de problema, le da confianza, ¿no?, afrontar un día como hoy, ¿no? Siempre es más fácil correr a la contra, ¿no? Y el correr a la contra, luego cuando llegas a una disciplina como es la contrarreloj, donde sus rivales tampoco son muy superiores a ti, y además es en subida, ¿no?, donde tú sí que eres fuerte, esto te hace saber que tienes un poquito la sartén por el mango, ¿no? Y que tener tranquilidad, pero también dosificar mejor el esfuerzo para tener esa gasolina que dice Juan Carlos en la parte final, suficiente para abrir diferencias, porque está obligado a abrir diferencias hoy Roberto Heras sobre todos, ¿no?, para afianzarse en esa clasificación general. Vemos a Nozal, Juan Carlos. Con él vamos, efectivamente, recibiendo las instrucciones de Marino Lejarreta en una de las primeras rampas duras. Isidro Nozal, que curiosamente esta mañana estaba entrenando con Roberto Heras, lo seguían nuestros compañeros del telediario, el equipo de Ana José Cancio, y han visto cómo en un momento determinado querían entrar en el circuito para entrenar, y había allí un agente muy celoso de las órdenes que había recibido, que no quería dejarlos entrar a hacer un último reconocimiento de circuito del que, por lo que hemos podido oír, el líder es Paco Lara, el granadino del equipo Paternina Costa de Almería, que calcula lo habrá subido en los últimos meses unas 20 veces, porque cada vez que venía algún ciclista a reconocerlo, lo llamaba por teléfono y decía: ¿qué, Paco, vamos para allá? Y dice: bueno, pues habrá que subir. Dice: estoy harto de subirlo ya. Al final han entendido también la policía que el líder de la Vuelta y el cuarto clasificado pueden estar efectivamente calentando en el recorrido de la crono. Ahí estamos viendo a Nozal. Recuerden que están todos los corredores ya en competición. Vemos cómo llega Valverde también a esas primeras rampas de la ascensión a Monachil. 6 minutos, casi 7 minutos ya de recorrido para un hombre que ha salido con mucha intensidad, como pueden ver en esta primera parte de la crono. Recuerden, hasta el momento, mejor tiempo en la línea de meta para Alexandre Vinokurov, 1 hora 5:35, el tiempo a batir para los grandes de la Vuelta, que están corriendo ya en esta cronoescalada a Sierra Nevada. Estamos enseguida con todos ustedes en la primera. Bueno, ahí estamos viendo ya al gran favorito. Cuidado ahí, porque está quejándose de algo. Roberto, sí, va a parar, va a parar. Trasero. Va a parar Roberto Heras. Mala suerte de momento para el corredor bejarano del conjunto Liberty Seguros. Rápidamente Faustino, el mecánico de Liberty, que le ha cambiado la bicicleta. Bueno, yo creo que lo han resuelto bastante rápido en una zona cómoda. Muy buena la reacción del equipo, y la verdad es que ha sido rapidísimo el cambio. Observen, ahí está señalando ya hacia atrás. Se para muy rápido y la verdad es que pasan muy pocos segundos para haberle montado encima de la bicicleta y para recuperar ritmo. Dentro de lo malo ha sido una zona cómoda. Y aquí Leonardo Piopoli, que llevaba muy buen tiempo. Al final, lo que comentábamos, ¿no? Primera parte llana, uno va con alegría. Monachil, este es mi terreno. Y luego de Monachil, hasta que llegas, te vienes abajo, como es el mejor ejemplo de Leonardo Piopoli. Recuerden, para los espectadores que se hayan incorporado ahora en la primera, que el equipo Liberty Seguros ha decidido montar un plato muy pequeño de 38 dientes, incluso un piñón de 25, y eso da la sensación de que Manolo lo que quiere es buscar tener muy frescos a los corredores cuando muy frescos, dentro de lo que se puede, ¿no? Cuando coronen Monachil,
porque tiene la sensación de que la segunda parte de la crono es donde se puede ganar, Pedro. Sí, pero eso está, yo creo que lo tienen claro todo el mundo, ¿no? Y de hecho la diferencia del desarrollo de los otros corredores importantes como Paco Mancebo, como Alejandro Valverde, llevan un 39 de plato pequeño, y 39 plato pequeño y 38 plato pequeño es exactamente lo mismo. Yo creo que lo más cómodo para el ejercicio muscular y la intensidad que tiene que hacer el corredor es el 39, ¿no? Porque con el 38 no ni vas a notar ningún beneficio, sino si acaso a lo mejor una sensación extraña que no da un beneficio claro, ¿no?, al corredor. Sobre todo porque bueno, las rampas son duras, pero con un plato o de un piñón de 25, que nunca la van a meter el 25 con el plato pequeño, o sea, con el 23 van a tener suficiente. Y acaso el llevar el plato grande, el piñón grande 25 es para aprovechar cuando ya llegue esa parte después de Alto de Monachil, el plato grande, mucho más, y también al tener piñones más grandes, es un conjunto de reglas matemáticas, de cadencia de pedaleo, que lógicamente en este tipo de pruebas son capitales. Ahí tienen, de momento 9 segundos mejor Valverde. Recuerden que Heras ha tenido ese problema, insisto que lo han resuelto muy bien. Yo creo que Roberto es un corredor muy frío, que en ese sentido no se habrá puesto nervioso, ¿no?, por ese contratiempo que ha tenido en la parte inicial de la crono. Sobre todo no te pones nervioso porque lo han resuelto fácilmente y vamos, con una velocidad que ni que lo hubiesen estado ensayando hoy por la mañana, porque o sea, nunca se puede salir, siempre hay un poco de nervios por parte del corredor, por parte del mecánico, y en cambio lo han hecho una limpieza que yo la primera vez que lo he visto que lo hayan hecho también, tanto uno como el otro. Siempre hay uno que se pone más nervioso, luego no atinas a veces a ponerte la zapatilla en el pedal y andas ahí en un nerviosismo que te hace perder un poco de concentración, pero como lo han resuelto también, yo creo que esos 9 segundos tampoco son que pese, ¿no?, sobre Heras. Bueno, vamos a saludar primero a Iñaki Cano, está alternándose con los dos últimos corredores, Mancebo y Roberto Heras. Buenas tardes, Iñaki. Hola, muy buenas tardes, saludos. Kilómetro 7, 807, 900 ahora, 13 minutos rodando Paco Mancebo. Instrucciones por megafonía que le da Eusebio Entué, al que nos intentamos acercar para que nos cuente sus primeras impresiones de cómo está subiendo Paco. Eusebio. De momento las referencias nos dicen que un poco menos rápido que sus rivales más directos, pero bueno, lo que cuenta es un poco a partir de ahora, ¿no?, sobre todo en esta parte dura, y ahí es donde habrá que esperar a la siguiente referencia para saber sobre todo respecto a nuestros rivales cómo va. ¿Firmamos los desarrollos que lleva Paco? Sí, con 39-23 y 50, 12-23 y 39-50. Pues muchísimas gracias. Pues ahí sigue el hombre subiendo todo lo que puede, y si pudiéramos no escuchar las órdenes del helicóptero lo agradeceríamos para escucharos mejor a vosotros. Bueno, yo insisto que esa información me parece importante en el día de hoy, ¿no?, porque no solo llevan 38, sino que llevan 25 los corredores de Liberty. Es decir, que Manolo yo creo que está convencido que la crono se gana y que la crono se gana en la segunda parte. Insisto que es la lectura que hacemos, ¿no? No, pero es que luego es como todo, si luego al fin y al cabo también son las piernas, ¿no? Es un poquito, tú haces apuestas, ¿no?, qué desarrollo llevar, y yo creo que sobre todo llevar el 25 supone para luego usar el plato grande, pero posiblemente usando el plato pequeño, 39 dientes, y jugando con piñones más pequeños consigues también el mismo avance, ¿no? Luego ya simplemente las características de cada corredor, en su pedaleo, si le gusta arrastrar el desarrollo, como es más típico el caso de Mancebo, que si le gusta ir con un poquito más alegría, como es el caso de Heras. Estamos viendo en la parte dura, observen, lleva todo metido, Está tirando bien, además de riñón. Bueno, atención, Carlos García Quesada, gran crono de momento para él, se va a colocar con el mejor tiempo, 18 segundos mejor que Alexandre Vinokurov, corredor que tiene muchísimos aficionados, muchísimo público, animándole, el compañero de Alejandro Valverde, que va a ser una buena referencia también para el corredor murciano. Saludamos ya a Juan Carlos García, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, saludos a todos, y con Alejandro Valverde viajamos nosotros. Alejandro, que va vigilado por detrás por su novia Ángela en el asiento derecho del coche, y por su director Vicente, de la que nos ha dicho que lo que habéis dicho vosotros, Carlos García Quesada, así como Eladio Jiménez, David Blanco y Alejandro Valverde, iban a hacer la contrarreloj a tope, y en una primera referencia que hemos tomado nosotros, en
En el kilómetro 6,5, Alejandro Valverde aventajaba en 23 segundos, 23 a Isidro Nozal. Habrá que ver si sabe mantener el ritmo con las indicaciones que le dé su director Vicente Belda. Alejandro Valverde, que para los amantes de los detalles técnicos que vosotros estáis analizando, lleva la que es la combinación estrella de la mayoría en esta cronoescalada. Plato grande de 50, pequeño de 39 y el piñón más grande de 25. Ahí se ve una zona de descanso, como incluso nos indicaba la pendiente media, cómo ha bajado y cómo incluso ya ha bajado un piñón para no perder esa cadencia de pedaleo y sobre todo ir ganando velocidad en la contrarreloj. Estamos subiendo por el mismo sitio que ayer. Sigo acompañando a Paco Mancebo, kilómetro 8 de carrera, 8,800. Y es que es muy dura esta crono, ¿eh? Yo no sé, Pedro, lo que tú pensarás, y perdona que haga momentáneamente el papel de Carlos de Andrés, pero es que me parece durísimo. Hombre, tú ya has dicho que la has subido ayer, sobre todo porque es todo el rato subiendo, ¿no? Realmente hacía mucho tiempo no se hacía una real cronoescalada, ¿no? Que ya ha habido otro, pero sobre todo esta distancia de 30 kilómetros pesa, porque no por la dificultad que pueda ser de rampa, sino porque, claro, tú ahí te entregas de una manera muy generosa y luego te va a faltar esa gasolina en la mitad, los últimos 15 kilómetros, donde de una manera u otra también cuenta. Llegar más fresco en la parte final puede ser importante. Táctica, yo creo que está llevando de momento Isidro Nozal. Pero vamos, lógicamente el esfuerzo va a ser agónico por parte de los corredores. Vamos a ver la entrada en meta de Eladio Jiménez. Estaba haciendo buenos tiempos también el corredor salmantino del conjunto Comunidad Valenciana. 1 hora 7:36. A 2 minutos y 1 segundo. Pero recuerden que ya en el tiempo intermedio, en el primero, en el kilómetro 13, se ha colocado por delante Carlos García Quesada, el corredor del Comunidad Valenciana, que el M31.02. Ahora el tiempo a batir. Vemos a Roberto Heras, tercer oro de esta Vuelta Ciclista a España. Recuerden que ha perdido unos segundos, pero muy pocos, en un cambio de bicicleta por culpa, yo creo que ha sido un pinchazo, la verdad es que no lo he podido apreciar bien. Que tampoco se ha visto claro, yo creo que lo habrá notado mejor con gestos siempre que hay en la bicicleta, aunque está el asfalto muy bueno, que estaba perdiendo presión y posiblemente aprovechando esa zona que terminaba en un falso llano, cambiar de bicicleta, porque así la velocidad y el tiempo que empleas en el cambio de bicicleta es menor. Mancebo se va a acercar a la pancarta de 20 kilómetros para la línea de meta. Pues si nos das un top... Pues lo voy a dar en cuanto pase ahora mismo ese top de los 20 kilómetros. Top. Ahí lo acabamos de ver. Vamos a estar atentos también al paso de Roberto Heras. Marcaba el ritmo Manolo Saiz desde el coche. Ahora debe pasar Manolo Beltrán también. Ahí está, efectivamente, llegando al punto intermedio en Monachil. Observen cuánta gente ahí en el kilómetro 13,5. Se le escapa mucho el tiempo ya a Manolo Beltrán. Como pueden ver, está llegando con fatiga este final de temporada el corredor del conjunto US Postal Berry Flora. 2:01. Pasa Manolo Beltrán. Recuerden, 31:02 el tiempo a batir a cargo de Carlos García Quesada, un corredor que sin duda también conoce al dedillo esta crono. Bueno, acaba de pasar Marchante, atención también por el tiempo intermedio. Vamos a ver en cuanto nos aparezca a nosotros también en nuestra pantalla. Debe haber hecho lo que había un buen tiempo, Beltrán, ¿no? O sea, que se va a ver. Tercero, a 23 segundos de García Quesada. Gómez Marchante, efectivamente. Buena crono para el corredor del conjunto Costa de Almería, Paternina. García Quesada es líder en ese punto. A 18 segundos Vinokurov. Y a 23 Gómez Marchante. Ahí bien cómo va quedando en sus tiempos parciales de momento. Yo creo que, bueno, a Roberto le veo bien, subiendo más sentado, ¿no? Sabe que no hay que entregarse de una manera muy generosa en este tramo, ¿no? Un hombre que como escalador sube más sentado, ¿no? Pero manejando mucho el piñón. Pues ha cogido 27 segundos, 26 segundos a... 26 mejor él. Mejor, sí, que Roberto se está acercando a los 20 kilómetros para meta, ¿eh? No, Roberto ya ha pasado. Ya ha pasado por la pancarta. Lo hemos picado. Son 26 segundos mejor tiempo que Paco Mancebo, el tiempo que le lleva Roberto. Y recuerden que Roberto ha tenido esa avería
en los kilómetros iniciales. Octavo tiempo de momento para Unai Ossa, el corredor guipuzcoano de Illas Balears, a cruzar la línea de meta, 1 hora 8:44 a 3:09 del tiempo de Alexandre Vinokurov. La verdad es que es difícil, también, Pedro, supongo, saber si el ritmo es el adecuado, ¿no? En una subida tan dura como esa. Son apuestas, ¿no? Y el que más gasolina tiene, que más fuerza tiene, quien menos se ha castigado los últimos días, es el que sabe que cuenta con unas garantías a la parte final. De ahí, por eso, Roberto, según hemos visto, va a manejarse con un margen primero de referencias, de estar en su terreno en la montaña, pero también que se la ha visto más entero y por lo tanto los esfuerzos realizados anteriormente los tiene más dispuestos, ¿no?, para el ejercicio de hoy. El próximo corredor que va a pasar al punto intermedio va a ser Floyd Landis, el americano del conjunto US Postal Berry Flor. Ahí está Jorge Ferrillo, que se va a colocar quinto efectivamente en la crono. Buena vuelta para el madrileño, 1 hora 07:34. Recuerden que su compañero Gómez Marchante también está rindiendo francamente bien en la crono. Estamos viendo ahí ahora Nozal. Que le veo muy bien. Va de pie, recuperando un estilo clásico del ciclista, ¿no? Con esa gorra, con la sombrilla levantada hacia arriba. Aquí está Santi Pérez. Vamos a ver a este corredor, que puede ser también referente. Efectivamente, va a hacer un gran tiempo, Santi Pérez. Pérez, del hombre que ya coronó. 1 minuto de diferencia. Impresionante. 1 minuto justo la diferencia. Ya coronó en cabeza este puerto en la jornada de ayer. Y atención a este corredor, que puede entrar en la lucha también por la victoria de etapa. Sí, realmente, porque Santi Pérez es el único escalador como Roberto Heras de entidad, ¿no? De cualidades, ¿no? Porque luego Valverde son de los que se defiende. Mancebo es más escalador, si acaso, que Valverde, pero nunca llegará al nivel de Roberto Heras y de un Santi Pérez que, inspirado y con esa proyección que se le veía años atrás y que lo ha ido confirmando, está cuajando, ¿no? Posiblemente es el hombre que puede hacer daño en la montaña a Roberto Heras. Santi Pérez, que ha superado a Floyd Landis, y llega una imagen triste ahora para el corredor americano, este hombre que va a correr en Phonak también la próxima temporada. Triste ya el 25, y todos los que han subido antes que él, que han hecho peor tiempo. También es verdad. Ahí está Alejandro Valverde. Buena cadencia de pedaleo para el corredor murciano. ¿Sigues ahí con él, Juan Carlos? Efectivamente, con Alejandro Valverde seguimos como tú dices, con una muy buena impresión, muy buena cadencia de pedaleo, y viajando con él Vicente Belda. Vicente, nos comentabas esta mañana que quizá a los organizadores se les había ido la mano con una contrarreloj muy dura. Supongo que es respeto, no miedo, palabra que no conoce Vicente Belda. Bueno, yo es la primera cronoescalada que veo de este talante, ¿no? Yo creo que es durísima, y bueno, estamos aquí ahora pendientes del tiempo de Heras, porque Nozal lo tenemos aquí a 40 segundos y lógicamente lo tenemos liquidado, pero ahora nos queda Mancebo y sobre todo Heras, que no sabemos sus referencias. O sea que el peligro viene por detrás. ¿Cómo estás viendo a Alejandro por eso? Yo lo veo bien, aparte lo llevamos aquí todavía regulando un poquito. Yo creo que habéis escuchado que cuando hemos recibido la primera referencia en el kilómetro 5, pues lo hemos tranquilizado y dándole a pensar de que no era momento de exprimirse. Yo creo que si hay que exprimirse por lo menos los últimos 10 kilómetros, ¿no? Pero de momento, mientras las referencias sean buenas, hay que mantenerlo así. Muy bien, gracias Vicente, volveremos a hablar. Juan Carlos, también él puede hablar de esa experiencia de la cronoescalada Sierra Nevada que él vivió en la Vuelta a España del 81 de Bataclan, que él hizo, yo creo, tercero en la general ese año. O sea, tendría buen resultado también. ¿Año 81? Sí, año 81. A ver. Bueno, vamos a dejarle a la que está hablando con el corredor. Yo creo que esa primera referencia es muy importante, no la necesita el corredor en una jornada tan dura. Observen, Valverde va 15 segundos mejor que era. Importantísimo este dato. Bueno, es que como se meta encima, la vuelta va a quedar emocionante, porque con Santi Pérez, que va más, que es el corredor que puede hacer daño en la montaña y que va a probar para mejorar, no solo ya, no va a probar Roberto Heras, sino a Valverde, al propio Mancebo, y bueno, la carrera se va a quedar más interesante de lo que se preveía después de esta contrarreloj. Hay que ver lo que pasa luego en la línea de meta. Y recordemos que la contrarreloj de Almusafes hizo 1 minuto mejor, 1:03 mejor Alejandro Valverde respecto a Roberto Heras. Es decir, que la vuelta parece que puede cerrarse un poquito más. ¿Qué nivel está teniendo la Vuelta a España? Ahí está este hombre, pero a esta gente, a estos corredores de tanta calidad, de tanta clase, no se les puede enterrar nunca. Puede sobreponerse en cualquier momento el bejarano,
Recuerden que quizá esos 5 segundos, esos 15 segundos, pues pueden estar en esa avería. El tiempo que ha tardado un poco en parar. Ya decimos que lo han reparado de una manera rapidísima. Pero probablemente estamos hablando de una contrarreloj prácticamente pareja de momento entre Alejandro Valverde y Roberto Heras, ganador el año pasado en Avantos con 14 segundos de ventaja respecto a Alejandro Valverde. Ahí está Carlos Sastre llegando también al punto intermedio. Ahí va a perder de momento la quinta plaza en la clasificación general. Se va a colocar Santi Pérez por delante de él, muy probablemente al final de la crono. 1:51 el tiempo para Sastre. Atención porque el próximo corredor en pasar va a ser Isidro Nozal. Referencias ya a partir de ahora en los próximos 10 minutos importantísimas para el resultado final de la crono, para el resultado final de la vuelta. Carlos Sastre y el equipo CSC, que han sido los más conservadores, han montado el plato más pequeño. Tan solo 36 dientes, tanto Carlos Sastre como Manolo Calvente, el granadino del equipo danés CSC. Acabamos de adelantar a Alejandro Valverde para irnos con Isidro Nozal, que yo creo que lo tiene muy cerca, lo tiene muy cerca. Ahí sufriendo, le está mucho esta rampa a Isidro Nozal. Esta efectivamente está sufriendo Isidro Nozal, como pueden ver. Vamos a ver, está acercándose ya al primer punto intermedio del kilómetro 13. Ya supera claramente, como pueden ver, el tiempo de Santi Pérez. Debemos de tener una gran referencia y no olvidarnos de Santi Pérez, que puede ser un hombre importante también en la crono de hoy. Pero qué duro es, ahí se le ve Isidro Nozal de pie sobre su bicicleta tratando de lanzar para ver si está acabando ya lo peor de esta contrarreloj. Luego va a tener un terreno donde al porcentaje, al ser un poquito más suave, puede imprimir esa clase de rodador que tiene. Y qué importante es el público en este deporte, que pinte las carreteras, que llene los arcenes y que apoye a los corredores en un día tan grande como hoy en la Vuelta. Ahí ya va el tercero, como pueden ver en la crono, Isidro. Juan Carlos. Vaya cantidad ingente de público que, como en las etapas míticas del Tour, se va abriendo en el último instante. Parece que no hay hueco, se va abriendo para dejar paso a Isidro Nozal, pero muchísimo público en esta carretera en la que han echado kilos y kilos y kilos de pintura blanca con nombres de muchísimos ciclistas, los más trabajadores, los admiradores del madrileño Pablo Lastras. Bueno, vamos a ver el tiempo para él y valoramos enseguida. 31 minutos y 42 segundos. 1:40 respecto a Santi Pérez. ¿Se puede recuperar esto en la segunda parte, Pedro? Con Isidro Nozal puede ser, ¿no? Lo que pasa es que ya el retraso es muy grande y para Valverde le va a venir muy bien. Si le tiene ahí entre los coches, le va a servir muy bien a Alejandro Valverde como referencia, ¿eh? Está aquí arriba ahí ya. Ahí está Valverde ya, que va a estar prácticamente en el tiempo de Santi Pérez. Impresionante efectivamente la crono del murciano. Vamos a ver al final ahí cuando cruce bajo la pancarta. 30 minutos y 7 segundos. Solo 5 segundos por encima de un grandísimo escalador como Santi Pérez. Ahí busca ya meter el plato grande para intentar no perder ritmo. Está haciendo una gran crono. Evidentemente todas las referencias que le están siendo favorables. Y eso le va a animar de cara a la parte final. Como decía Vicente Vela, guardando fuerzas también el murciano. Vamos a ver ahora qué pasa en este tramo, que quizás es un poco más favorable para Isidro Nozal. Ahí Octavio ha puesto plato grande. No quiere, lógicamente, perder ni un segundo. Y en este tramo ahora de bajada le queda una pequeña rampa, otro tramo de recuperación y afrontar ya la subida final a Sierra Nevada. 30:02 el tiempo a batir por parte de Santi Pérez. Yo creo que no lo va a superar nadie. A 5 segundos ha quedado Valverde. A 1 minuto ya Carlos García Quesada. Efectivamente, los hombres de la general que vuelven a abrir huecos. Bueno, Santi Pérez de nuevo sensacional después de lo de ayer, ¿no? Porque ayer lo hizo muy bien. También el desgaste fue un poquito superior al resto de los rivales, que se vigilaban más, pero aquí está demostrando esa clase el corredor asturiano. Y bueno, Valverde para mí francamente bien, ¿no? Y sobre todo el tener cerca ahí a los coches de Isidro Nozal le puede servir de referencia en el caso que yo creo que Isidro Nozal ha guardado un poquito fuerzas para esa parte final de donde están las rampas más duras y luego sobre todo ya un terreno más favorable para él y hacer ahí terreno, ¿no? Pero para Valverde tenerle ahí a vista al fondo siempre le va a venir estupendamente para seguir en esa lucha de recortar diferencias respecto a Roberto Heras. Rampas de dureza en Monachil para Paco Mancebo. Estará acercándose también al punto intermedio, Juan Carlos. Habrá que ver lo que ha guardado Isidro Nozal, como dice Pedro, pero desde luego que no va cómodo, ni bien, parece bastante claro. Se levanta, se sienta, cambia piñón, no acaba de encontrar lo que le gusta. Ahí está Paco Mancebo en ese tramo durísimo, el público animando al corredor abulense del conjunto Illas Balear. El público lo mejor, ¿no? La afición aquí en Granada hacia el ciclismo es de las canteras importantes del ciclismo, de muchísima afición.
y aquí en esta cronoescalada el público ha respondido, porque siempre es difícil, ¿no? Aquí por el tráfico, ¿no? Para mantener la seguridad del ciclista, y cómo la gente se ha volcado pegándose una buena caminata y disfrutar del ciclismo. No solo el público, sino luego también eso contagia al corredor, que se empapa y se imbuye más en el esfuerzo, ¿no? Es imposible no implicarse ahí. La verdad es que el corredor se exprime si cabe un poquito más ante la cantidad de gente que está ayudando a los corredores en este tramo durísimo de Monachil. Iñaki. Y además el sufrimiento de Paco Mancebo, porque estas rampas son realmente duras, con un esfuerzo grandísimo por el hombre de Illes Balear, que sigue intentando llegar a lo más alto de Monachil. Como decía Pedro Delgado, una vez que corone esta parte va a venir lo pequeñito para él, el descanso, la velocidad. Está a punto de llegar a esa pancarta coronando Paco Mancebo. Ahí va a pasar cuarto tiempo para el corredor del conjunto Illes Balears, 31 minutos y 16 segundos, 1:14, se le escapa demasiado quizá la crono respecto a Santi Pérez y Alejandro Valverde. No podemos quejarnos de nada en esta vuelta. Qué imágenes está proporcionando el público en esa dura ascensión a Monachil. Va a cruzar también la línea de meta Óscar Sevilla, el futuro corredor del conjunto T-Mobile, trabajando el próximo año en el Tour para Ulrich. Buscará su oportunidad también en la Vuelta Ciclista España-Sevilla. Vamos a ver el tiempo para el corredor manchego, 1 hora 9 minutos 43 segundos a 4:08 de Vinokurov. Tiempo que va a ser batido claramente. Ahí está también ya Roberto Heras, el último corredor que va a pasar por esa zona de Monachil. Oye, esos empujones que pueden desequilibrar en cualquier momento al corredor. Por un lado se agradecen, pero por otro lado no gusta al corredor. Sé que tarde se abren. El gentío que anima al corredor del conjunto Liberty Seguros. Ya con peor tiempo que Santi Pérez, peor tiempo también que Valverde. Pero va a estar ahí cerquita. Vamos a ver el tiempo para Roberto Heras, 30 minutos y 24 segundos. Es decir, que pierde en estos momentos 17 segundos respecto a Alejandro Valverde. Más tendidas ya camino de la ascensión hasta Prado Llano, aquí en Sierra Nevada. Ahí está Roberto Heras en esa segunda rampa antes de coronar definitivamente la ascensión a Monachil. Recuerden, 17 segundos la diferencia favorable a Alejandro Valverde. No podemos pedirle más a los ciclistas, no podemos pedirle más a esta Vuelta Ciclista España, que está súper emocionante y que parece que va a salir aún más interesante después de esta crono aquí en Sierra Nevada. Me está doliendo los riñones de los golpes que dan algunos. Iñaki, acercándose, nos decías, Roberto Heras a Mancebo. Sí, ahora le queda todavía ascender. Ahora cambiamos de carretera. Hemos hecho el ascenso, entramos en carretera más ancha. Yo abandono a Paco Mancebo, entramos en 2 carriles. Podemos seguir otro poco más si quieres, Javier Cuervo. Podemos seguir metiéndonos en el carril de la bicicleta, porque ahora está subiendo precisamente Paco Mancebo. Pero es que viene tan lanzado Roberto Heras que me da la impresión de que cuando entremos en la zona más ancha del ascenso hacia Prado Llano, yo creo que le va a cazar, ¿eh? No, es un minuto de diferencia, o sea... Bueno, ahí están viendo el duelo. El duelo soñado. Valverde Heras, 20 segundos mejor Alejandro Valverde. Recuerden que Valverde está 49 segundos por detrás en la clasificación general. Es decir, que ahora estaría 29 segundos. ¿Cómo se pone la vuelta? ¿Cómo está luchando Alejandro Valverde? ¿Cómo anunció ya efectivamente eso Vicente Belda, su director? Tiene por delante a Nozal. Esto sí que es un golpe moral impresionante para el corredor murciano. Ahí recibe un bidón también desde el coche, desde un auxiliar que estaba ahí en la carretera. Juan Carlos. Nos hemos adelantado para atrapar y nos ha costado muchísimo a Santi Pérez, el hombre que vencía ayer en Granada. Con él va Álvaro Pino, que le está diciendo: vas muy bien solo, te puede ganar Alejandro Valverde. Vaya contrarreloj que está haciendo, Álvaro. Sí, la verdad es que, bueno, está yendo en la Vuelta a España de menos a más, y la verdad es que está marchando extraordinariamente bien, ¿no? La primera parte la hizo fabulosa y ahora está manteniendo que no es el terreno, quizá no es el más apropiado para él, y seguramente Valverde aquí a lo mejor le puede recuperar, pero él está marchando muy bien, la verdad. Está haciendo tal contrarreloj que ya ha doblado a Floyd Landis, y alguien se preguntará: ¿para qué fichas tanto si tienes estas estrellas en casa?
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. No, estamos fichando porque este corredor yo cuando le fiché como un líder más para el equipo. Desafortunadamente para él y para el equipo, pues por las circunstancias que la mayoría de la gente sabe, no pudo ser, pero ahora está en el buen camino y este es el Santi que nosotros fichamos en su día. Gracias, Álvaro. A ver si volvemos a hablar con él. Santi Pérez, que se está saliendo en una contrarreloj, una cronoescalada, que había sido su compañero Tyler Hamilton el que había llegado a reconocerla, a subirla 3 veces en un día. La verdad es que yo a Santi le veo un pelín clavado. Yo creo que va con demasiada fuerza. Vamos a ver. Bueno, ayer también se iba clavado, que la tiene, ¿eh? Pero que tenía que, al final tenía fondo, ¿no? Pero al final la subida es muy larga. Ya vimos a Leonardo Piopoli que en los primeros pasos realmente estaba marcando muy buenos tiempos y luego al final se ha venido abajo, ¿no? Hay que cuidar muchas veces esa cadencia para que el corredor tenga luego esa chispa y energía necesaria para rematar la gran contrarreloj que está realizando Santi. Parece que se ha recuperado brevemente Paco Mancebo, está en esta zona de carretera más ancha y le está dando más alegría a las piernas y está andando muchísimo mejor en este tramo el corredor Paco Mancebo de Illes Baleares. Hay un tramo efectivamente un poco más cómodo, ya se ha salido a la carretera y ahí efectivamente es donde decíamos se puede manejar más el desarrollo, ¿no? En Monachil es cuestión de sufrir y aquí sí que a veces encontrar un buen desarrollo, un desarrollo en el que al que tú te adaptes bien puede darte también un éxito importante. Recuerden que habíamos dejado también a Valverde acercándose cada vez más rápido a Isidro Nozal, el corredor del conjunto Liberty Seguros, que está rindiendo por debajo de lo esperado en esta crono aquí en Sierra Nevada. Recuerden, en el primer punto intermedio, en el kilómetro 13, mejor tiempo para Santi Pérez, 30.02. Valverde a solo 5 segundos, ahí está el murciano, Eras a 22 y luego ya García, que se ha dado 1 minuto, y Mancebo a 1.14. Ahí está ya acercándose a Nozal, le va a doblar en cualquier momento, ya que golpe moral también para este hombre, que puede meterse, porque no, en la lucha por la etapa, porque las diferencias son pequeñas. Recuerden, solo 5 segundos respecto a Santi Pérez. Hombre, un golpe moral para los dos, ¿no? Uno que le refuerza en su... Positivo y negativo, ¿no? Sí, sí, como es a Valverde, y duro para Isidro Nozal. Y yo creo que ahí Manolo Saiz le debería parar ya a Isidro Nozal para que no le sirva de referente. Para que no le sirva de referente. Me da la sensación de que a Nozal le han parado un poco para ver si puede estar ahí al menos en los 2 minutos, en el tiempo que pueda perder, lo más cerquita de este hombre que se está creciendo metro a metro en la contrarreloj. Le están comunicando ahora a Paco Mancebo precisamente que es probable que Valverde doble a Nozal, con lo cual se le puede ganar en tiempo para la general. Le está intentando por todos los medios animar Eusebio Unzué al corredor Paco Mancebo. Ahí están los gritos, a ver si los escuchamos, aunque vamos un poquito detrás. Atención, que Valverde ha pasado ya por el punto 2 y, como pueden ver, pierde 27 segundos, pierde algo de tiempo, perdía solo 5 segundos. Eso tiene que ser un golpe también para Santi Pérez, que puede luchar por el triunfo de etapa. ¿Cómo está la carrera? ¿Cómo está la cronoescalada aquí a Sierra Nevada? Acaba de doblar Nozal. A Nozal, Alejandro Valverde, pero ha perdido tiempo respecto a Santi Pérez, que puede luchar por un segundo triunfo consecutivo. Sería la tercera victoria para el conjunto Fonak, que dominaría además las contrarrelojes, puesto que, recuerden, ganó Hamilton en la contrarreloj de Ford. Ahí está Valverde a 27 segundos. Lógicamente, pues prácticamente 2 minutos, a 2.26 ha pasado Nozal. Y vamos a ver ahora los tiempos de Mancebo y sobre todo de Roberto Heras respecto a Alejandro Valverde. Bueno, pues para Valverde la lucha de la etapa es secundaria en todo momento, porque su meta está en recortar diferencias sobre este corredor, sobre Roberto Heras, ¿no? Y vamos a ver en ese paso, ¿no?, cómo evoluciona esas diferencias de 17 segundos en esa zona donde teníamos puesto el primer paso cronometraje, ¿no? Como todavía quedaba un poquito de subida, las diferencias siempre de Santi Pérez han crecido, ¿no? Vamos a ver si eso ha sido así luego respecto a Roberto Heras y Alejandro Valverde, o se queda estabilizado, o a ver cómo se empieza a inclinar la balanza entre los dos corredores que mejor parados van a seguir de esta cronoescalada, Valverde y Heras. Metiendo buenas sensaciones también Roberto Heras, que parece que... Ahí está, yo creo que está metiendo grande, el plato grande. Sí, va con plato pequeña y ha cargado el plato grande. Roberto Heras, lógicamente, sabe que tiene que exprimirse al máximo. Le están complicando de manera inesperada una crono y una Vuelta a Ciclista España en la que parecía ya el favorito único. Pero cómo va a entrar también en la leyenda de este deporte Alejandro Valverde, recuperándose de esa durísima caída al día de Caravaca. Ahí le están viendo al corredor murciano, que también da la sensación de que se va creciendo ahí un poco más fuerte, ¿no? Abusando quizá un poquito de desarrollo. Pero qué gran día también para este corredor, que, como recordaba entonces el doctor Irigoyen, ¿por qué no se puede ganar una Vuelta a España después de una dura caída como hizo ya
Tony Rominger en la primera vuelta que ganó. Ahí llega Vicente Belda, que está recibiendo mucho apoyo también de todo el público en el desarrollo de esta crono. Acaba de pasar la pancarta de 10 kilómetros para meta Paco Mancebo. Alejandro Valverde, que demuestra en cada lugar por el que pasa donde hay algo de público que es el ciclista español seguramente con más carisma, más allá de que sea más o menos cerca de aquí de Murcia, este competidor profesional. Tenemos alguna dificultad ahora para mantener la señal con nuestro compañero. Vamos a ver la llegada de Garcelli, el hombre que va a correr en Liquigas la próxima temporada. Un corredor que la verdad es que también está buscando sus oportunidades en la Vuelta Ciclista España, pero la vuelta está muy cara y no es fácil ganar. No es nada fácil ganar. Sexto tiempo ahí para, séptimo ya para Garcelli, que finaliza la crono con 1:07:39. Octavo al final el corredor italiano del conjunto Vini Caldirola. Ahí está la novia de Alejandro animándole. Está su padre también aquí en la cima del puerto, en Sierra Nevada, en Prado Llano. Y el hombre que centra absolutamente el interés de los aficionados. La verdad es que desde siempre, desde que ha pasado, desde que nominó el campo amateur, se ha dicho que tenía que ser una referencia, una nueva referencia para este deporte. Y la verdad es que yo creo que la estamos encontrando. 1:58 lo que pierde ya Mancebo respecto a Santi Pérez. 1 minuto y medio respecto a Alejandro Valverde. Carlos. Sí. Cuando habéis dado vosotros la noticia de que Santi Pérez le ganaba 25 segundos a Alejandro Valverde, ha enloquecido Álvaro Pino, ha empezado a gritarle como un loco a Santi Pérez, intentando hacer volar en los últimos 5 kilómetros en los que ya ha entrado. Es importantísimo para Pona, que evidentemente también hacer una gran Vuelta a España, después de no haber estado al nivel, sobre todo con sus jefes de filas, y la verdad es que lo está consiguiendo bien con Hamilton. Evidentemente ganó la crono de Almusafes, pero sobre todo con Santi Pérez. Ahí va rápido también Roberto Heras, intentando minimizar las diferencias que tiene respecto a Alejandro Valverde. Está a punto de pasar ya también por el kilómetro 20. Enseguida les daremos las diferencias entre los dos hombres, grandes protagonistas. Pierde 57 segundos, es decir, 30 segundos mejor Alejandro Valverde. 30 segundos mejor Alejandro Valverde, que se coloca pues tan solo a 19 segundos en la clasificación general. Bueno, chapó por los corredores, vaya Vuelta a España nos espera. Y bueno, afortunadamente la llegada de Santi va a dar un revulsivo, ¿no?, a la carrera, porque digo, va a atacar la montaña, pero sobre todo porque al paso que lleva va a recortar más de 1 minuto en la general. Lleva un retraso Santi Pérez de 3 minutos 36 segundos. Carlos. Esto le va a colocar estar en torno a los 2 y algo, y la etapa de la Covatilla, Navacerrada, son etapas que le van a venir perfectamente a Santi Pérez, que crecido y con una moral de 1000 demonios va a tratar de atacarles a todos sus rivales. Carlos, Pedro, Iñaki. Ahí vamos a cubrir ahora mismo 53, 54, 55 segundos. Hace 55 segundos que Paco Mancebo pasó por este punto, y aquí está Roberto Heras rodando, buscando la rueda trasera del corredor de Illes Balears, Paco Mancebo. ¿Qué ritmo lleva? Vamos a buscar inmediatamente a ver si podemos hablar con Manolo Sáez, porque está a tan solo 51 segundos de cazarle. Sigue dándole instrucciones, no para de darle instrucciones Manolo Sáez. Nos acercamos brevemente, intentamos. Hace 51 segundos que ha pasado Paco Mancebo por aquí. Manolo. Las referencias son el que lleva el mejor tiempo, ¿no? Hemos tenido un pinchazo y nos hemos perdido un tiempo precioso, y ahora tenemos que estar jugando toda la contrarreloj en contra, ¿no? Le veo que está rodando con convicción de lo que está haciendo y con ganas de superar ese tiempo que lleva perdidito, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque ahora también es un poquito de fuerza lo que se necesita, y vamos a ver si la podemos o la llevamos lo suficiente. Gracias, Manolo. Sigue dando instrucciones cuando el público cierra y se echa completamente encima de Roberto Heras. Hemos visto la llegada exhausto de David Blanco, que se ha colocado segundo en la etapa. El corredor gallego de Comunidad Valenciana. Solo 54 segundos del tiempo de Vinokurov. Tiempos evidentemente que van a ser superados, sobre todo por Santi Pérez, por Alejandro Valverde y por este hombre, Roberto Heras. Y al final vamos a vivir unas diferentes contrarreloj, ¿no? La contrarreloj de Santi Pérez por encima de todos, crecidísimo. La contrarreloj de los que luchan por ese maillot oro. Y luego
los otros, ¿no? Que los más humildes, ¿no? Que han disputado esta contrarreloj, como Vinokurov, como García Quesada, como por ejemplo David Blanco, que buscando sus opciones también en mejorar en la clasificación general. Pero la verdad es que lo de Santi, sensacional, porque además se ve que se pone de pie en la bicicleta y la mueve con fuerza, pero con un pelín de alegría, cosa que posiblemente indique que tiene gas, y a 3 kilómetros de meta, bueno, va a ir imparable ya. Carlos, Pedro. Un momento, Iñaki, volando ahí sobre las rampas de Sierra Nevada, Santi Pérez, mejores tiempos en el kilómetro 13,5 y en el kilómetro 20. Va a guardar un gran recuerdo, sin duda, de su paso por Granada, el corredor del conjunto Fonac. Estamos pendientes también de la llegada a la línea de meta de Carlos García Quesada, un corredor que viene con muy buen tiempo también en la crono. Público que aplaude siempre la llegada de los ciclistas aquí a la línea de meta. Sí, Iñaki, perdona. No, nada. En unos segundos, cuando regresemos otra vez a la primera, estaremos con la ministra de Cultura, Ciencia y Tecnología, doña María Jesús San Segundo. Y Valverde va bien, va crecido, tiene fuerza, y yo creo que esas referencias le va a meter un puntito de dificultad a Roberto Heras para defender tal vez ese maillot oro, ¿eh? 9 para meta para Heras. Porque son 49 segundos, pero ya la ha recortado 30, son 19 segundos la ventaja. Ahí está Heras llegando también en la pancarta de 8 kilómetros para el final. No, a ver, 42, o sea, ya simplemente está a 8 segundos para el liderato. Maillot oro Alejandro Valverde. Emocionantísima la Vuelta Ciclista a España, emocionantísima esta cronoescalada. Puede haber incluso cambio de líder, algo absolutamente inesperado en el día de hoy aquí en Sierra Nevada. Se exprime también Roberto Heras. Está luchando por ser segundo. Está a punto de dar casa también a Luis Pérez, que va a llegar prácticamente los dos unidos. El público que vamos aquí a la media meta. Venga, vamos Luis Pérez, que está. Santi Pérez dentro del último kilómetro, el hombre que se puede colocar con el mejor tiempo, el hombre que puede ganar la cronoescalada Sierra Nevada. Pero Alejandro Valverde sigue creciéndose ante las referencias que recibe. Y mete gas, ¿eh? Santi, ese último kilómetro, sabe que va a ganar la etapa hoy también, pero que tiene fuerzas, que sabe que tiene otra gran oportunidad de recortar distancias sobre los mejores de esta Vuelta a España. Carlos, cuando ahora está en una zona de descanso, ahora ahí sí que va a ir muy rápido. Vamos lógicamente. A ver la llegada de Santi Pérez, y enseguida estamos con nuestro compañero Iñaki Cano, porque recuerden, este hombre que se va a colocar efectivamente con el mejor tiempo a la línea de meta. Finalmente García Quesada, que no ha podido superar la hora 5 minutos y 35 segundos de Vinokurov. Iñaki, cuando pase Roberto Heras con la pancarta de 5 kilómetros a meta, avísame, ¿vale? Te doy el aviso. Ahí está, 38 segundos nos indican ahora la diferencia. Estaría aún el maillot oro de la Vuelta en este hombre, Roberto Heras, que hacía un gesto ahí como nervioso, girándose hacia atrás. Incómodo, ¿no? Digamos, ante la situación en la que se estaba poniendo la carrera. Sensacional el tiempo que va a hacer. Bueno, va a doblar prácticamente, como pueden ver, a Gómez Marchante. Con qué fuerza está acabando Santi Pérez. Va a bajar de la hora 3 minutos para colocarse como líder de la clasificación de esta cronoescalada a Sierra Nevada. Renace pues ese gran escalador asturiano Santi Pérez, ganador ayer en la ascensión a Monachil. Y ahí está Santi Pérez cruzando la meta, 1:02:29, menos de 1 hora, 2 minutos y medio, 3 minutos mejor que Vinokurov. Bueno, la verdad que ya no me queda ni voz, la llevo reventada, ¿no? El Ranson también, y aquí andamos los dos mecánicos y la novia de Alejandro, que ya lo ves, el auténtico gallinero. Pero a ver si sirve para algo y nos vestimos de oro. ¿Quién te iba a decir a ti en la salida que iban a ir las cosas como están yendo? Hombre, yo ya venía avisando que íbamos a arañar tiempo a Roberto. Me temía por Nozal, pero Nozal no le ha salido hoy el día. Gracias, Vicente. Carlos, 38 segundos la diferencia, por lo tanto ha perdido 2 segundos en esos 2 últimos kilómetros Valverde respecto a Heras, por lo tanto complicado. Yo le veo un poquito ya castigado a Roberto Heras y todo lo que odio a Alejandro Valverde, y lo que queda puede toda la ventaja que tenía cambiarse, ¿no? Aunque también Roberto Heras está acusando ese esfuerzo porque tenía que haber cogido a Mancebo en esa progresión que llevaba y no está siendo así. Iñaki. Sí, Iñaki. Sí, estoy con Manolo Sáez. Vamos a intentar rápidamente con Manolo, porque yo también me he sorprendido
pensé que iba a cazar a Paco Mancebo. No están saliendo las cosas todo lo bien que lo habíais previsto, ¿no, Manolo? No, pero bueno, tampoco estamos en tiempos malos. Luego vamos a ver si desde aquí a esta meta podemos seguir una buena racha y a ver si limamos esos tiempos, ¿no? ¿Hay espacio para recuperar? Bueno, la verdad es que en este terreno le viene mejor a otros corredores que a Roberto, pero yo creo que sí que le veo estar subiendo muy bien y vamos a ver si lo podemos hacer. Se ha puesto antes, o me ha parecido a mí, un poco más nervioso. Va a pasar la pancarta de 4 kilómetros para la línea de meta. Digo que ahora le ves mejor. Sí, le veo con un ritmo bueno, yo no le veo con más ritmo. Vale, muchas gracias, Manolo. Ahí está pasando la pancarta de 4 kilómetros. Roberto Heras, 55 minutos y medio. ¿Cómo va a quedar la vuelta? Recuerden, mañana jornada de descanso, pero el martes sigue la carrera. 4 kilómetros para el final, para el bejarano, el ganador en Avantos, que lo tiene muy complicado para ser el primer corredor que gane 2 cronoscaladas en la Vuelta Ciclista España, pero vamos a ver, porque esto es un esfuerzo agonístico, un esfuerzo al límite que puede aún crear variaciones en estos kilómetros finales, porque como decía Pedro, Valverde también daba la sensación de que estaba empezando a acusar el esfuerzo. Carlos. Sí, Juan Carlos. Alejandro, que está ya dentro de los 2 últimos kilómetros y acusará el esfuerzo como todos, pero lleva plato grande, piñones, todavía le quedan 2 por subir y la cara yo creo que es de que todavía tiene marcha. Sí, yo creo, hombre, lógicamente todos están haciendo un esfuerzo agonístico porque se está en juego la vuelta y ese esfuerzo no es de que a última hora, sino que lo llevan ya realizando durante muchos kilómetros y al final eso te pasa factura. Tal vez la tranquilidad de Santi Pérez era el hacerlo bien, dejar un poquito los márgenes y por eso yo creo que incluso al final se va a disparar a lo mejor una diferencia de 1,5 minutos de ventaja sobre los mejores, ¿no? En la general. El duelo que espera toda la afición, que va a quedar más cerrado que nunca. El duelo entre Alejandro Valverde y Roberto Heras. Queda mucha montaña en la vuelta, efectivamente. Observen, está limando diferencias ahora Heras. Solo 30 segundos favorables a Alejandro Valverde, que como veía Pedro, está acusando un poco el esfuerzo en la parte final. Esta referencia seguro va a ser importante también para Manolo, que se la va a transmitir enseguida. Va a llegar. Y le va a exprimir ahí al límite de sus fuerzas al bejarano. Como se ha levantado sobre la bicicleta, ha ido desde la derecha hasta la izquierda, le sigue dando instrucciones Manolo Sáez y ahí está llegando a la pancarta de los 3 kilómetros para la línea de meta con un esfuerzo volcado sobre el lado izquierdo de la carretera. Ahí está rodando con fuerza, intentando alcanzar y limar todo. Ahí está. Yo creo que está rodando mejor en esta parte final Roberto Heras. Está rodando mejor Roberto Heras. Valverde, que buscaba ya esa pancarta del último kilómetro, sabe que iba a llegar a un descanso también. Recuerden, 30 segundos tan solo la diferencia, que había llegado a ser de 38 y que parecía que podía acariciar incluso el jersey oro de la vuelta. Un kilómetro tan solo para Alejandro Valverde, que casi tiene problemas para abrirse paso entre la gente. Como decíamos, se le ha estropeado el claxon del coche de Vicente Delda, que nos ha pedido a las motos de televisión que le acompañamos y al coche del comisario que hagamos esa labor. Vemos a Paco Mancebo aproximadamente a unos 125 metros. No, yo creo que a Heras le va a venir bien tener esa referencia de Mancebo para realizar este final de contrarreloj mejor y bueno, defender ese mayor toro, que yo creo que al final lo va a conseguir. Lo va a conseguir, efectivamente, va a conseguir mantenerlo el corredor bajarano del conjunto Liberty Seguros. La vuelta que va a quedar apretada. Vamos a ver cuánto recupera este corredor, porque insisto, yo veía bastante crecido ahora a Roberto Heras en la parte final. Carga el plato ahí ya también Alejandro Valverde, el gesto de esfuerzo al límite ya de sus fuerzas del corredor murciano del Comunidad Valenciana, Kelme. No, le tiene lejos a Mancebo, como para cogerle. Yo no creo que vaya a coger a Mancebo. Bueno, los gritos de Manolo son terribles y diciéndole precisamente lo lógico es eso, que le anima para que se dé cuenta que Paco Mancebo está ahí mismo. Y la verdad es que Roberto se levanta sobre los pedales de la bicicleta, tiene la pancarta de los 2 kilómetros para la línea de meta, por donde ahora está pasando Paco Mancebo, y me da la impresión de que ha cogido mucha más moral en estos últimos 2 kilómetros de carrera. Por si acaso, como estamos viendo la entrada ahora de Carlos Sastre, y seguro que veremos la de Alejandro Valverde de un momento a otro, dame el top cuando pase Roberto Heras en la pancarta de 2 kilómetros. Señor, sí, señor. Ahí está Carlos Sastre. Vamos a ver el tiempo al final para el corredor abulense del conjunto CSC, décimo a 1:07:16, y ahí está efectivamente Alejandro Valverde. Ha hecho su trabajo, ya está en la parte final. Tiene que esperar ahora la llegada de Roberto Heras, recta final ya para el corredor del Comunidad Valenciana. Gran crono, cómo se pone la vuelta a partir de hoy.
con el rendimiento de Alejandro Valverde, que ha superado incluso la caída. 1 hora 03:36 a 1 minuto 07 al final de Santi Pérez, que va a ser el ganador de la crono, Pedro. 35 segundos, o sea que parece que ha aumentado ahora ese último esfuerzo de Alejandro Valverde. Ya próximo a meta le ha hecho reaccionar también a su vez esos 40 segundos, 38, medio minuto. Ahora vuelven a ser 35 segundos, pero lo que está claro, yo creo que Roberto Heras va a defender el Mayo Toro, pero tal vez en su mentalización, en la idea que uno podía tener de esta etapa era salir reforzado y no ha sido así, por lo tanto la carrera en esta última semana está viva, muy viva. Está viva la Vuelta Ciclista España. Ahí estamos viendo a Roberto Heras, va a llegar también Nozal. Pide que se ponga de pie, Manolo Saiz, perdóname que te interrumpa rápidamente porque la última referencia es que ha mejorado y que parece que va a defender y se va a quedar con el maillot, Manolo. El maillot, no, aquí estamos jugando al tiempo y lo importante es que mejoremos ese tiempo. Va a ajustar muchísimo esta vuelta, ¿no? Sí, pero bueno, todavía queda mucha carrera por delante. Muy bonita, muchísimas gracias. Sigue las instrucciones. Y qué bien que el ciclismo vuelva a ser ese deporte imprevisible, ese deporte en el que puede pasar cualquier cosa. Hemos visto un Tour de Francia bastante monótono y recuerden que la Vuelta se va a jugar cuando quedan 6 etapas, 3 de ellas de montaña, alrededor de 15 segundos entre el primero y el segundo en la general. A 4:24 entra Isidro Nozal, ese gesto evidentemente de decepción. Va a ser ya la única baza del conjunto Liberty Seguros. Este hombre, Roberto Heras, quiere tener el máximo de diferencia posible, lógicamente, en la clasificación general, pero como decía Manolo, eso es lo importante, ya no importa ahora tanto el jersey oro. ¿Cómo le obliga a que se levante sobre los pedales de la bicicleta? Se le deja aproximadamente 5-4 segundos de relax y de inmediato empieza a darle las órdenes para que se levante sobre los pedales de la bicicleta, acercándose a ese último kilómetro. Roberto Heras con la gente que se vuelca completamente encima del corredor bejarano. No, ese es el momento, es que no te puedes relajar. Tiene la tranquilidad, yo creo que el mayor lo va a tener, pero claro, tienes que tratar de que la pérdida de tiempo respecto a Alejandro Valverde sea mínima. Alejandro Valverde es un hombre muy explosivo y llegando en los finales en alto te puede sacar 10, 15 segundos o 10 días un día, 10 segundos un día y otro 10 segundos otro, y te puede privar al final de ganar la vuelta. Ahí está, llegando también al último kilómetro Roberto Heras. Va a llegar. El tiempo a batir en la línea de meta, recuerden, 1 hora 2:29, eso ya no está al alcance de nadie. Santi Pérez va a ser el ganador también de la cronoescalada a Sierra Nevada. Roberto Heras, que representa la veteranía, un hombre que podía ser el primer corredor y puede ser aún el primer corredor en igualar esos récords de 3 victorias en la Vuelta Ciclista España de Tony Rominger. Y Alejandro Valverde, de la nueva generación, que con 24 años puede ganar su primera vuelta grande. Qué futuro el de Alejandro Valverde y qué presente el de Roberto Heras. Ya estamos en la zona vallada con Roberto Heras, que sigue sufriendo muchísimo. Sí, pero bueno, ya está en una zona que suaviza más, incluso va a tener una bajada que realmente se agradece en el ciclista, ¿no? Por lo vuelve a levantarse, Pedro, sobre claro, los pedales. Acaba ya y ya simplemente va a llegar de un momento a otro a la bajada. Aquí ya comienza una suave descenso de la pendiente y comienza esa bajada que anuncio, donde el corredor meterá todo, se aliviará un poquito del esfuerzo muscular que está realizando para Santi Pérez, que se va a meter en el podium de momento de la vuelta. Impresionante. 35 segundos. El corredor de... Sí, pero tiene que llegar Mancebo. Ah, bueno, perdón, es verdad que falta Mancebo. Yo creo que no le va a adelantar a Mancebo. Heras, sí, pero se va a quedar ahí a medio minuto de Mancebo, ¿eh? La vuelta va a estar muy viva también para el corredor de Fona. Crecido en la moral, crecido el equipo, aunque evidentemente tiene bastantes bajas. Ahí está Paco Mancebo. Va a cruzar la línea de meta también el campeón de España. No, sí, le va a superar, ¿eh? Le va a superar por muy poquitos segundos. Santi Pérez se va a meter tercero en la general, adelantando a Francisco Mancebo. Lo que ha hecho Santi Pérez en 2 etapas en esta Vuelta Ciclista España. 2 victorias y se mete en el podium. Ahí está Paco Mancebo, 1 hora 5:47. El tiempo para Mancebo, efectivamente, 17 segundos por detrás de Santi Pérez en la clasificación general de la Vuelta. Y ahí está Roberto Heras, el último corredor que va a cruzar la línea de meta. Recordemos que el tiempo de Valverde ha sido 1 hora 3:36. Medio minuto ahora. 30 segundos ahora. Va a ir a los 40. Va a estar ahí el podium de la Vuelta, el liderato de la Vuelta. Va a cruzar la línea de meta en este momento ya Roberto Heras. 1 hora 4 minutos y 20 segundos. Ha salvado por 5 segundos el jersey oro de la Vuelta. ¿Cómo está la carrera? Chapó por los ciclistas.
qué espectáculo nos están dando en esta Vuelta Ciclista a España. Gran Vuelta a España, 5 segundos en la clasificación general entre Heras y Valverde. Santi Pérez, que se mete a 1:45 y quedan aún 3 etapas de montaña y una crono en Madrid. Aquí seguimos en Sierra Nevada. Recuerden cómo queda la vuelta. 5 segundos separan al líder Roberto Heras de Alejandro Valverde, el segundo clasificado. Santi Pérez ahora tercero a 1:45. ¿Y qué juego puede dar a partir de ahora también el corredor del conjunto Fona? Pedro, lo que hemos visto hoy va a obligar a un esfuerzo. Mientras vemos la clasificación de la etapa y está en el podium ya Santi Pérez, decía que esto va a obligar a un esfuerzo del replanteamiento de la carrera. Es decir, yo creo que casi todos pensábamos que la carrera iba a quedar muy, no sé si sentenciada, pero muy clarificada después en favor de Roberto Heras. Yo creo que sobre todo Vicente Velda y Manolo Saiz tienen que dedicarle, no sé si hoy o mañana, que es día de descanso, un ratito a pensar cómo se tiene que ganar esta Vuelta a España, que no la tiene nadie ganada, sin duda. De una manera u otra, Roberto Heras está obligado a ampliar esa diferencia de 5 segundos. Y como pasó con Aitor González, estará obligado a atacar en la cobatilla, atacar en Navacerrada para ganar tranquilidad para esa última contrarreloj. Yo creo que esa última contrarreloj, 28 kilómetros, no es demasiado mala, pero viendo el rendimiento de Alejandro Valverde, está obligado a ganar tranquilidad. Esa tranquilidad yo creo que tiene que estar en torno a 1 minuto de ventaja para Alejandro Valverde, para Roberto Heras respecto a Alejandro Valverde, pero al estar de convidado de piedra a última hora Luis Pérez, yo creo que tampoco va a ser nada fácil para Roberto Heras sacar ese... Santi Pérez. A sacar ese tiempo que a lo mejor Roberto Heras necesitaría, ¿no? Por lo tanto va a estar todo ahí muy apretado y luego Alejandro Valverde aprovechará los finales que llegue con Roberto Heras para ver si consigue limar tiempo o por ejemplo en la etapa de Ávila, o sea que va a haber todos los días mucha tensión y una control férreo entre ellos para ver quién sale mejor parado. Sí, les decía lo del replanteamiento. Yo lo primero que he hecho ha sido coger el libro de ruta, volver a repasar exactamente cómo son las etapas que quedan en la vuelta. Y bueno, vamos a decir que la etapa de Ávila quizá no es una etapa para los hombres de la general, pero efectivamente hay 3 días. No, pero con el final que hay, Alejandro Valverde va a atacar en las murallas. Bueno, sí, para jugárselo en algunos segundos. Sí, 5 pero segundos. De cara a lo que son los grandes puertos, no, hay 3 días y como tú dices, queda una contrarreloj a la que se llevan las fuerzas al límite. Sí. Vamos primero con Iñaki, que tiene protagonista, enseguida volvemos aquí. Aquí estoy, con... Vaya 2 días que llevas, amigo Santi. Enhorabuena. Sí, bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Me estoy encontrando muy bien y encima estoy teniendo la suerte de culminar mis gestas, ¿no? Conseguir estas 2 victorias es algo pues impensable para mí en unos momentos atrás y ahora pues es una realidad. Y te regalan un libro que pone Sierra Nevada Parque Nacional, como si tú no te la conocieras, con la que has liado en estos 2 días. Pues sí, no, la verdad es que conocemos la carretera y el sufrimiento que supone subir hasta aquí, pero no sabemos disfrutar de todo esto, ¿no? A ver si ahora ya con este libro lo leemos un poquito y en invierno podemos venir y disfrutar de Sierra Nevada, ¿no? Que es muy bonito. Ayer te lo preguntaba, que llevabas 2 años de sufrimiento. Hombre, no lo compensa, pero 2 días como los de hoy es lo que sueña cualquier deportista. Por supuesto que sí, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, no compensa una cosa con la otra, pero yo creo que estas victorias, aparte de reflejar pues, una alegría para mí, también para esta familia, ¿no? Que perdió a su hija y bueno, para mi madre que sufrió conmigo todo esto y bueno, toda esta gente que me ha apoyado, pues yo quiero dedicarles esta victoria nuevamente a todos ellos y pedirles que sigan conmigo porque gracias a ellos he estado aquí y espero continuar en este ritmo. Decía Juan Carlos García entrevistando a Álvaro Pino cuando ibas tan maravillosamente bien hacia arriba, de ¿para qué vas a fichar a nadie?, le decía a Álvaro, teniendo gente como tú. Bueno, oye, ahora me ha tocado la suerte de estar ahí, pero es cierto que hay corredores muy buenos por ahí y bueno, cada uno intentamos rendir al máximo, ¿no? Unas veces pues quizás tenemos suerte unos, otras otros, pero yo creo que todo el que está aquí tiene un gran merecimiento por haber llegado hasta aquí. Y una pregunta para ti, Carlos, ¿se ha metido en podium? Porque yo entre que me bajo de la moto y subo, se ha metido en el podium, ¿no? Sí, eso te quería decir. Yo creo que la pregunta ahora es que está a 1:45, es tercero en la clasificación general. A 1:45. Es tercero en la clasificación general y yo creo que aquí ya se ha demostrado quién son los más fuertes en la montaña y por qué no puede aspirar a más. ¿Por qué no vas a aspirar a más?, me dice Carlos, y es verdad, si estás a 1:45, estás en podio, no estás tercero, nos queda montaña. Pues sí, bueno, yo lo dije ayer y el día de Calar Alto, ¿no?
voy a luchar lo máximo posible. Para mí primordialmente eran las etapas porque llevaba mucho tiempo perdido, pero también dije y sigo manteniendo que hoy era una etapa clave para todos. Ahora me incluyo en este grupo y habiendo llegado a conseguir el tercero, pues bueno, quizás vencer es muy complicado, pero mínimo intentar mantener el podium, pues para mí ya todo un éxito, ¿no? Ya con estos 2 triunfos, y si consigo el podium, pues la verdad algo soñado para mí, que creía que este año no iba a ser, pero por lo visto ahora sí lo tengo al alcance. Pues nada, macho, que se te dé bien, y un favor te voy a pedir. No sé si nos quedan muchas bajadas, pero no bajes tan deprisa, por favor. Es que te tengo que seguir. La verdad es que ayer era un día para jugársela, ¿no? A veces hay que tomar estos riesgos porque si no, no consigues las victorias, y aunque parezca que no, todos corremos los riesgos justos. La verdad es que quizás desde la moto es más complicado. Yo cuando os veo con la moto también siento peligro por vosotros. Ahora que contigo es peligro igual bajando que subiendo, ¿eh? Porque hoy... Bueno, la verdad es que me he encontrado muy bien y bueno, he querido aprovecharlo, y hoy era un día que no podía dejar pasar, ¿no? Ya en Calar Alto creo que el segundo, viendo cómo acabé, me supo a poco, y ahora ya sí que me siento satisfecho con estas 2 victorias. Gracias, amigo, y disfruta de lo que nos queda de vuelta. Muchas gracias a vosotros. No me extraña, porque ganar con 1.07 sobre Valverde y 1.51 sobre Roberto Heras es un resultado espectacular. Espectacular, porque tanto ayer como hoy lógicamente nadie le iba a dejar, pero ayer tampoco, o sea, hubo reacción detrás porque Alejandro Valverde quería ganar la etapa y se lo pusieron difícil, y eso demuestra que tiene buenas piernas y sobre todo gran facilidad de recuperación en este momento de temporada. Y yo creo que Asturias al poder entre ayer y hoy, y posiblemente querrán seguir dominando en el resto de etapas que acaban en su vida. Ahí está el Celme, Comunidad Valenciana, que está dominando la clasificación por equipos. Además, yo creo que quería explicar un poco, no, lo que quería decir es que yo creo que si hay alguna característica que conocemos ya, pues cualquiera que se ha movido un poco por las carreras de 3 semanas, es que la última semana no hay sorpresas. Es decir, el que va, y ahí hay 3 corredores, Heras, Valverde y Santi Pérez, que van a ser los mejores en la montaña. Y bueno, Santi Pérez puede jugar, ¿no? a mucho, ¿no? Aún en esta... Sí, porque se ve que es el que tiene gas de los 3. Juan Carlos. Pues estamos al lado de Álvaro Pino, que no sé qué parte de felicidades hay que darle en el triunfo de hoy. En una contrarreloj como la de hoy, el director creo que juega un papel muy importante. Bueno, yo no soy quien, evidentemente, para decirlo. De todas formas, muchas gracias por la enhorabuena, y el artífice de la victoria, evidentemente, es Santi, ¿no? Santi está en un gran momento de forma, cogió la confianza que no tenía hasta ahora, y junto con la gran condición que tiene, yo creo que bueno, pues que está juntando todo, y la verdad es que hoy bueno, pues dio un auténtico recital, ¿no? Yo le vi desde el primer kilómetro, y ya en el llano iba muchísimo, y después cuando empezaron las rampas duras del puerto de ayer, donde atacó ayer, se le veía con una seguridad increíble, y la verdad es que incluso esta última parte, que no era la más adecuada a él, la verdad es que volaba, ¿no? Y bueno, pues tenía una seguridad y una fuerza increíble, ¿no? Solo una más, lo tranquilo que estaba usted. Se había ido Hamilton, Sevilla ya no luchaba por la general, y ahora va y se mete tercero. ¡Hala! A pensar otra vez en la general. Sí, efectivamente, que bueno, cuando no te estás jugando nada, evidentemente te juegas mucho, porque cada día intentas estar ahí para ganar alguna etapa, y eran las opciones que nos quedábamos. Lo que pasa es que el día de Calar Alto, al terminar, yo le dije a Santi, tenemos que empezar a pensar en el podium, y sabes que lo puedes conseguir. Poco a poco vamos a ir día a día, y bueno, hoy yo antes de lo previsto estamos en puestos de podium. Ahora vamos a ir paso a paso y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Ahora mismo está claro que no deberíamos renunciar a nada desde este momento, ¿no? Lo que pasa, sabemos que es difícil, sabemos que tenemos 2 corredores por delante que están muy bien, pero repito que Santi ya tiene que pensar en algo más, a lo mejor que en el podio, ¿no? De momento, por lo de hoy, enhorabuena. Muchas gracias. Recuerden, mañana jornada de descanso, un largo traslado para todos hacia Extremadura, y de nuevo calor en la jornada que va a disputarse entre Olivenza y Cáceres, que será la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que sin duda va a ser ya interesantísima, una Vuelta Ciclista a España que está interesantísima. Insistimos, las diferencias son tan pequeñas que no se puede decir en estos momentos, yo creo, quién es el gran favorito para la Vuelta. Quizá la experiencia de Roberto Heras y esa gran calidad que tiene en la montaña, pero también ahora se ve acuciado y necesita ganar tiempo, Pedro, cosa que no parecía, ¿eh? No parecía, y por lo tanto la emoción está servida.